tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Jueves 9 de julio, fiesta nacional en Argentina, Día de la Independencia, y nuestro programa número 105, Humoresque, un puente a la cultura checa. Produce y conduce quien les habla, Ana Yancu, y vamos todos los jueves de 16 a 17 horas aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo sigue siendo hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. Los canales de comunicación siguen siendo en Facebook, tenemos el grupo Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, no tienen más que solicitar la inscripción. Y para comunicarse con el programa, enviar un mail a centroculturalcheco@hotmail.com. Repito, centroculturalcheco@hotmail.com. Avisos parroquiales. La Radio Praga Internacional, junto con la tele, que digamos para escribirles es Espanol, sin ñ, n, espanol.radio.cz. Siguen en el compás de espera para que se resuelva, esperemos, esta situación tan delicada que tienen con la nueva ley de medios. El presidente Petr Pavel asistirá a la cumbre de la NATO en julio. Esto ya es una buena noticia. La cumbre de la NATO, de la organización, o sea, del Tratado del Atlántico Norte, es el 7, si no me confundo la fecha, es 7 y 8 de julio, así que, digamos, iba a asistir, entendemos que asistió. Había una desinteligencia con el gobierno de turno, pero todos los años ha asistido a esta cumbre y este año no podía ser menos. Por otro lado, tenemos el Festival Internacional de Música La Praga de Dvořák, Dvořákova Praga, que va a tener lugar del 5 al 23 de septiembre 2026, y los tickets para los distintos conciertos ya están a la venta. No se dejen estar porque sobre la fecha no se consigue nada. Lo mismo pasó con el Pražské jaro, ¿no? Con la Primavera de Praga. Y ya inminente tenemos el 15º Festival de Cultura Checa y Eslovaca en América Latina en el Parque de las Naciones en Oberá, Misiones, del 17 al 19 de julio 2026, así que allí nos encontraremos durante 3 días con las distintas asociaciones del país y las que gusten visitarnos. Continuando en el Rincón de la Abuela, Babichin Koutek, hoy les voy a leer un fragmento de La insoportable levedad del ser, la primera parte de Milan Kundera, quien naciera en Brno en 1929 y falleciera el 11 de julio de 2023. Ya pronto se van a cumplir, en 2 días, se van a cumplir ya 3 años de su desaparición física. Por supuesto, su obra inmensa lo sigue manteniendo presente. Lo que les voy a leer es justamente de la versión de La insoportable levedad del ser en una traducción del original checo por Fernando Valenzuela, un español. En la primera parte del libro, entre las páginas 11 y 13 de esta versión, se titula La levedad y el peso. Justamente la insoportable levedad del ser, y hablan de levedad y peso. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, esta es la visión del maestro Milan Kundera. Dice: la idea del eterno retorno
es misteriosa y con ella Nietzsche dejó perplejos a los demás filósofos. Pensar que alguna vez haya de repetirse todo tal como lo hemos vivido ya, y que incluso esa repetición haya de repetirse hasta el infinito. ¿Qué quiere decir ese mito demencial? El mito del eterno retorno viene a decir, por negacionismo, que una vida que desaparece de una vez para siempre, que no retorna, es como una sombra, carece de peso, está muerta de antemano, y, si ha sido horrorosa, bella, elevada, ese horror, esa elevación o esa belleza nada significan. No es necesario que los tengamos en cuenta, igual que una guerra entre dos estados africanos en el siglo XV o en el siglo XIV, que no cambió en nada la faz de la tierra, aunque en ellos murieran, en medio de indecibles padecimientos, 300.000 personas de raza negra. ¿Cambia en algo la guerra entre dos estados africanos si se repite incontables veces en un eterno retorno? Cambia. Se convierte en un bloque que sobresale y perdura, y su estupidez será irreparable. Si la Revolución Francesa tuviera que repetirse eternamente, la historiografía francesa estaría menos orgullosa de Robespierre. Pero dado que habla de algo que ya no volverá a ocurrir, los años sangrientos se convierten en meras palabras, en teorías, en discusiones. Se vuelven más ligeros que una pluma. No dan miedo. Hay una diferencia infinita entre el Robespierre que apareció solo una vez en la historia y un Robespierre que volviera eternamente a cortarle la cabeza a los franceses. Digamos, por tanto, que la idea del eterno retorno significa cierta perspectiva desde la cual las cosas aparecen de un modo distinto a como las conocemos. Aparecen sin la circunstancia atenuante de su fugacidad. Esta circunstancia atenuante es la que nos impide pronunciar condena alguna. ¿Cómo es posible condenar algo fugaz? El crepúsculo de la desaparición lo baña todo con la magia de la nostalgia, todo, incluida la guillotina. No hace mucho me sorprendí a mí mismo con una sensación increíble. Estaba hojeando un libro sobre Hitler y al ver alguna de las fotografías me emocioné. Me habían recordado el tiempo de mi infancia. La viví durante la guerra. Algunos de mis parientes murieron en los campos de concentración de Hitler, pero ¿qué era su muerte en comparación con el hecho de que las fotografías de Hitler me habían recordado un tiempo pasado de mi vida, un tiempo que no volverá? Esta reconciliación con Hitler demuestra la profunda perversión moral que va unida a un mundo basado esencialmente en la inexistencia del retorno, porque en ese mundo todo está perdonado de antemano y, por tanto, todo cínicamente permitido. Si cada uno de los instantes de nuestra vida se va a repetir infinitas veces, estamos clavados a la eternidad como Jesucristo a la cruz. La imagen es terrible. En el mundo del eterno retorno descansa sobre cada gesto el peso de una insoportable responsabilidad. Ese es el motivo por el cual Nietzsche llamó a la idea del eterno retorno la carga más pesada. Pero si el eterno retorno es la carga más pesada, entonces nuestras vidas pueden aparecer sobre ese telón de fondo en toda su maravillosa levedad. Pero, ¿es de verdad terrible el peso y maravillosa la levedad? La carga más pesada nos destroza, somos derribados por ella, nos aplasta contra la tierra. Pero en la poesía amatoria de todas las épocas, la mujer desea cargar con el peso del cuerpo del hombre. La carga más pesada es, por lo tanto, a la vez, la imagen de la más intensa plenitud de la vida. Cuanto más pesada sea la carga, más a ras de tierra estará nuestra vida, más real y verdadera será. Por el contrario, la ausencia absoluta de carga
hace que el hombre se vuelva más ligero que el aire. Vuele hacia lo alto, se distancie de la tierra, de su ser terreno, que sea real solo a medias y sus movimientos sean tan libres como insignificantes. Entonces, ¿qué hemos de elegir? ¿El peso o la levedad? Este fue el interrogante que se planteó Parménides en el siglo VI a.C. A su juicio, todo el mundo estaba dividido en principios contradictorios: luz, oscuridad, sutil, tosco, calor, frío, ser o no ser. Uno de los polos de la contradicción era, según él, positivo: la luz, el calor, lo fino, el ser. El otro, negativo. Semejante división entre polos positivos y negativos puede parecernos puerilmente simple, con una excepción. ¿Qué es lo positivo? ¿El peso o la levedad? Parménides respondió: la levedad es positiva, el peso es negativo. ¿Tenía razón o no? Es una incógnita. Solo una cosa es segura: la contradicción entre peso y levedad es la más misteriosa y equívoca de todas las contradicciones. Y aquí estamos con nuestro invitado del mes, porque todos los meses, religiosamente, puntualmente, viene, ¿quién? El profesor Peter Taborski. Ahoj Aničko, dobré odpoledne, přátelé, jak se máte? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Aničko. El día de hoy, 9 de julio, ¿verdad? 210 años después, ¿verdad? En 1816 y 26, ¿verdad? 210 años. Estás más actualizado. Sí, o sea, sí. ya pronto vas a tener la ciudadanía, entonces. Esperemos. La residencia ya está. Exactamente. Muy bien, felicitaciones por muchas eso. Gracias, muchas gracias. Así que es el invitado del mes, pero bueno, ya lo estábamos extrañando. ¿Sabes qué? Te quería comentar que la última vez que viniste, cuando viniste con la doctora Patricia Ziffer y comentamos, el programa estalló de vistas. O sea, si bien no me considero una influencer, el programa no apunta, este programa Humor es que no apunta a eso, fue el programa que desde el comienzo, desde el 4 de julio, que se van a cumplir ahora 2 años, ya que estamos al aire aquí en nuestra querida Radio Cultura, fue el programa que más vistas tuvo. Wow. O sea, se ve que el tema a la gente le interesó. Le interesó. No sé si le gustó, pero le interesó, o sea, le impactó, porque bueno, hablamos de cosas... Sí, exactamente. Pero bueno, te quería comentar eso y al aire y agradecer a la gente el interés, ¿no? Por supuesto, pero fue una sorpresa. Y nos enfrentamos, por así decirlo, con varios aniversarios. Hoy, digamos, 9 de julio, el próximo 11 de julio, en 2 días, va a ser 3 años de la partida física de Milan Kundera, que parece... todavía raro que estemos hablando de él, de su fallecimiento. Sin embargo, con su obra, o sea, de alguna manera es un pequeño homenaje al leer sobre la insoportable levedad del ser, que quizás sea una de las obras más icónicas, no la única, y yo trato de compartir otras obras, porque tiene muchísimas otras, también en alguna película que fue llevada a la película, como por ejemplo La Broma, que todavía la hizo, la escribió y la filmó en República Checa antes de ir a Francia. Pero bueno, eso será otro capítulo aparte, pero bueno. Y por otro lado, tuvimos el 3 de julio, fue el aniversario del nacimiento de Leos Janáček, ¿sí? Que es
3 de julio de 1854, o sea que son 172 años de su nacimiento. Así que hoy los cortes musicales los vamos a dedicar a nuestro querido León de la Melena Blanca. Así lo llaman. Me parece genial. Además, para mí es algo de la localidad que habíamos mencionado varias veces. Soy de la parte moravio-silesiana, ¿verdad? Del lugar que se llama Ostrava. Y justamente Leo Janáček es de esa parte, nació en Húkvaldy, de donde es mi abuela materna, y donde pasamos de la infancia muchos momentos lindos, acariciando a la zorrita que hay como estatua ahí en Húkvaldy. Y falleció en Ostrava, si no me equivoco. Sí. Sí, es algo de corazón. Él falleció en agosto, el 12 de agosto de 1928, en Ostrava. Uh-huh. Sí. Esa zorrita, o sea, que de la que está hablando Peter, es una escultura que en esa zona de la zorrita astuta en honor a su ópera, La Zorrita Astuta. Así que, pero siguen los aniversarios y el 5 de julio fue aniversario de la llegada de Cirilo y Metodio a las tierras checas, en realidad las tierras moravas, ¿no? 1163 años. Y también, o sea, simplemente para mencionarlo, el 6 de julio se cumplieron 611 años de la ejecución en la hoguera de Jan Hus. De esto hablaremos en algún otro momento, o ya hemos hablado, también ya el programa pasado se habló sobre Jan Hus. Que en cuanto a Cirilo y Metodio, hay tanta información que quisiera arrancar, si me permitís, con una lectura, o sea, muy breve, pero por lo menos para dar la introducción de cómo estaban las tierras. Yo siempre digo las tierras checas, pero no eran checas en ese momento, eran moravas. Pero bueno, dice así: el destino de San Cirilo y San Metodio, al igual que la época y el país al que llegaron, están acompañados de diversos interrogantes. Algunos ya tienen respuesta, otros seguirán siendo para siempre una incógnita. En el siglo IX de nuestra época, o sea, en la época cristiana, surgió en Europa Central una formación que muchos siglos más tarde comenzó a ser denominado Imperio de la Gran Moravia, y la dinastía de los Moimirovci, entonces en el poder de ese imperio, pronto sometió los territorios cercanos, la actual parte oriental de la República Checa, una parte de la actual Eslovaquia y Polonia, entre otras. El nuevo estado fue encabezado sucesivamente por varios príncipes de la mencionada dinastía de Moimirovsky, y a uno de ellos, de nombre Ratislav, se debe la llegada de los misioneros bizantinos a Moravia. ¿Sabes por qué? Sí. El problema en aquel momento era que, como ustedes conocen la geografía, ¿verdad? Las partes mencionadas, ¿verdad? De la Gran Moravia sería hoy República Checa, República Eslovaca, Polonia, por ejemplo. En esa época, bueno, hasta hoy en día forma parte como un puente, ¿verdad? Entre Europa Occidental y Europa Oriental. Por eso le dan en llamar Europa, los países de Europa del Este, mal llamados, pero bueno. Exactamente, hoy políticamente más sería Europa Central, ¿verdad? Pero aún así, en la historia, desde la llegada de los eslavos, más o menos en el siglo VI, de nuestro... Con Samo, ¿no? Y exactamente, con Samo. Ahí éramos un puente. Y hablando de la religión, porque San Cirilo y Metodio justamente son los que difundían la religión, ¿verdad? El cristianismo. Exactamente. El problemita al final de cuentas era el idioma. ¿El idioma por qué? Porque antes se creía, o hasta el siglo IX, de hecho las mitades del siglo IX, la religión cristiana era solamente para el latín, griego y hebreo. Estos eran los tres idiomas en los cuales se manejaba la religión, las misas, Biblia, etc. Y ese problemita
justamente, cuando mencionamos a Rastislav, si no me equivoco, Sí. él era que se comunicó con, hoy en día lo llamamos Bizantia, Sí, Bizantia en español. Es parte entre Grecia, Bulgaria, es lo que sería... Sí, de hecho, era la Bizantia, que hoy lo llamamos Bizantia. Dice el emperador, dicen que se comunicó con Miguel III. Exactamente, Mijal, Sí, decimos sí, nosotros, sí. tercero. El emperador romano de Oriente. Exactamente, y eso es lo interesante, porque la Bizantia que llamamos hoy, volviendo a lo básico, para que todos entiendan, exactamente, Constantinopla era la capital de esa parte. Ellos mismos se llamaban romanos, la Romania o Roma oriental, si no me equivoco, en 330, en el año 330, ahí se dividió el Imperio Romano en el occidental y oriental. En el oriental se llamaban los romanianos o algo así, si no me equivoco. Y en esa parte, ya desde 330, tenían su capital era Constantinopla, y Constantinopla hoy en día es Istambul, ¿verdad? Se hablaba latín, pero de a poquito se iba más inclinando hacia el griego, ¿verdad? Pero esta parte tenía muchos eslavos también. Tenía muchos eslavos. Eso lo sabían los de Gran Moravia, el Rastislav y los Moimirovci, etc. Sabían que hay un montón, ¿verdad?, de los eslavos en aquella zona geográfica. Y por lo tanto se comunicó con Miguel III, nosotros llamamos Mijael III, que le pidió ayuda porque quería evangelizar la zona, pero en el idioma. Necesitaban divulgar la religión, no solamente difundir, sino bajar no el nivel, sino para que entienda el pueblo, y eso era como entendían, pues el idioma. Porque el idioma era una barrera. Exactamente, porque hasta aquel momento todo lo que era escrito, etcétera, en aquellas regiones se manejaba en latín, ¿verdad? Uh-huh. Y era como, y bueno, pero el pueblo, el eslavo, en aquel momento paneslavo, podemos decir, staroslovenština, que no tenía ni nombre, de hecho, era como dialectos de eslavos. Esos dialectos de eslavos no tenían forma escrita, y por lo tanto esos dos son muy importantes, el Cirilo y Metodio, que no eran sus nombres personales propios, ¿verdad? Eran sus nombres que le pusieron. Constantino era Cirilo. Exacto. Era su verdadero nombre. Constantin, ajá. Y Metodio creo que era Miguel, capaz. Quizás. Sí. Así, pero son conocidos como... San Cirilo, hoy en día San Cirilo y Metodio, ¿verdad? No solamente importante para nosotros, de hecho la fecha 5 de julio no es una fecha por ejemplo, de nacimiento, de muerte, de fallecimiento, o algo que le ponga República Checa o Bohemia o Moravia. No, eso es la religión después, cuando le dio el mérito, cuando aceptaron el reconocimiento, exactamente. Ellos pusieron, la religión puso años después, 5 de julio, que va a ser el día en conmemoración de San Cirilo y Metodio. Claro, lo que se dice o lo que aparece es que se considera el 5 de julio como la llegada de Cirilo y Metodio a la Gran Moravia, a la zona. Sí. Ahora hay un tema, o sea, hay varios temas incógnitas, como se decía aquí, porque dice que justamente que los llama, ellos vienen a cristianizar, a evangelizar, pero que no se puede desconocer que ya había algunos de la zona germana que habían estado haciendo o comenzado a hacer ese trabajo. Exactamente, y esa es también la razón por la cual Rastislav, justamente el Moimirovec, el eslavo, los invitó o pidió la ayuda para que vaya alguien a difundir en idioma eslavo, porque sí, la parte ya estaba cristiana por parte de los, como se decía, francos, ¿verdad?, en aquel momento, o los germánicos de Bavaria, por ejemplo, pero como dijimos antes, estaba dividida en la parte occidental y la oriental, ¿verdad? Y ya que se sentía que se empoderaban, por lo menos por la parte religiosa y por el latín, etcétera, la parte que venía de la parte occidental, ahí Rastislav, cuando
no estaba de acuerdo con eso y pidió la ayuda para que tengamos nosotros como eslavos también nuestra fuerza, nuestra parte en la religión, ¿verdad? Alguna de esas partes. Y la lengua era vital. Exactamente. Y justamente en ese momento cuando lo logran, cuando llegan, y de hecho al principio había problema. Ellos nacieron en Sonuli, como decimos en español, donde nacieron Cirilo y Metodio, Soluñ, vamos a decir Soluñ, vamos a decirlo en checo. No lo sé. Saloniki creo que se llama hoy en Salónica. Sí, Salónica, bien, porque creo que en Saloniki es en griego hasta hoy en día, es la ciudad que se llama. Aparece como Salónica, Tesalónica, exactamente, también hay varios Tesalónica, nombres. exactamente. Tesalónica. Ajá. Y ellos hablaban idioma eslavo, los dialectos eslavos, justamente porque nacieron en una zona donde había muchos eslavos y ellos vivían en una zona de más lenguas, en una zona bilingüe, podemos decir, si lo dividimos en el griego y lo dividimos en el eslavo en general. Por lo tanto, sabían y traducían luego la palabra de Dios, la empezaron a traducir a estos dialectos eslavos para poder divulgarlo. Pero obviamente ahí también llegó ese problemita pero la religión es para latín, griego y hebreo nada más. Por lo tanto, fueron a Roma misma y sorprendentemente el Papa les dio el permiso de divulgar y difundir la religión en eslavo. Lo que era, wow. No se esperaba a nadie eso, pero... O sea que la política también... Sí. Pero capaz mezcló. Había razones por... hablamos del siglo IX, principios del siglo IX, ¿sí? Para recorrerlo, ya pasaron años. Y capaz, bueno, no vemos a la historia, ¿verdad? Pero capaz lo hizo Papa para aflojar las tensiones que había entre esos dos mundos, ¿verdad? En el mundo occidental y oriental. Tengo entendido que el Papa en ese momento lo nombra a Metodio arzobispo, arzobispo de todo el extenso territorio de Panonia, que quería regresar a Moravia, o sea que tenía que estar... O sea que ellos van a pedir permiso y el Papa los autoriza, les da el permiso y lo nombra arzobispo a Metodio, o sea que le da lo empodera, poder, por decir. De hecho, no es al azar de haberle dado este poder. Cirilo era teólogo, lingüista, era un discípulo muy, muy formado, mientras su hermano Metodio era persona que administraba territorios, administraba lugares, pues probablemente por esta razón, ellos dos como grupo probablemente lograron a tener este permiso. O sea, se complementaban de esa manera. Exactamente. Y ahí estamos llegando justamente mencionando lo que sabía cada uno de ellos, a por qué es tan importante para el pueblo eslavo en general. Podemos decir que, ya que los mencionamos como dos santos hoy en día, denominados Santo Cirilo y Santo Metodio, no tenían impacto solamente religioso, tenían impacto lingüístico tremendo. Sí, como la semana pasada mencionaron en el programa, mencionaste a Jan Hus, tienen que ver, de hecho, porque Jan Hus, viniendo siglos después, siguió el trabajo de ese mismo Cirilo, ¿verdad? Así están conectadas esas dos, exactamente. Bueno, no es casual que Cirilo y Metodio, amén de ser el 5 de julio, un feriado nacional en República Checa, son considerados los patronos de Europa. O sea que es muy, muy importante, de Europa. Exacto. Esto nos da una dimensión de lo que, digamos, de su influencia. Pero ya pasando, o sea, podremos hablar varios programas sobre la tarea, porque ¿cuántos años estuvieron ellos? ¿Fue un siglo más? ¿Ellos? Sí. No. Ellos llegaron
863, pero de hecho en breve falleció Cirilo cuando volvió a Roma justamente. Se enfermó y fallece. Ahí cuando el Papa justamente le da el poder al hermano, a Metodio, y se vuelve a Gran Moravia y creo que vive unos 15 años más. De hecho, ese es también, Cirilo era menor por bastantes años y fallece antes por bastantes años, sí, así que, bueno, y... no, estaban poquito. Y ahí tiene que ver también justamente cuando siempre con los estudiantes tenemos las charlas de la escritura, cómo escribimos nosotros, si escribimos como, por ejemplo, los ucranianos, rusos, búlgaros de hoy. Con el lenguaje, justamente cuando hablamos de el alfabeto cirílico, exacto, que es la representación de esos simbolitos, o yo le digo chirimbolitos, del idioma ruso, de varios idiomas eslavos que mantienen el alfabeto cirílico. Exacto. De Cirilo, creado por Cirilo, nada más ni nada menos, el ruso, el búlgaro, el ucraniano, pero el checo no. Sí, hay que tener cuidado, Anichko, porque justamente a pesar de decir cirílico, está el nombre es el homenaje a Cirilo, pero no lo creó él. ¿No lo creó él? No, él lo que crea es de primero, con respecto al idioma, no a la escritura, al idioma, ahí ponen el staroslovenština spisovna, que sería la forma antiguo. Exactamente, el eslavo, paneslavo podemos decir también antiguo, exactamente. Ahí le ponen forma, vamos a hablar así, ya que somos eslavos, digamos, no en su caso. Y también a la vez el glagolítico. Eso eran los chirimbolitos, como decía. Exactamente. Y él, ¿por qué lo crea de hecho? Porque los eslavos, como tal, tenemos muchos fonemas y tenemos más fonemas de lo que se podría escribir en el alfabeto latino, ¿verdad? Por lo tanto, tuvieron que crear algo que realmente pueda representar la forma como pronunciamos, ¿verdad? Para que se pueda transcribir. Así, ahí crea el glagolítico, hlaholice, decimos en checo. Aún así no se mantiene muchos años, bueno, sí y no, pero sobre todo ese glagolítico, hlaholice, se usa sobre todo para las transcripciones y traducciones de la Biblia, las misas para que se puedan dar, ¿verdad? La palabra de Dios, y también las escuelas que van en camino creando y fundando, digamos, ahí se usaba. De hecho, si no me equivoco, siglo IX, X más ha sido sustituido por el cirílico. Después de la muerte de Cirilo tuvieron muchos discípulos, podemos decir, los seguidores, ¿verdad? Los seguidores de Cirilo y Metodio. Y ellos, de hecho, ellos son los que forman el cirílico. Y ahí hay mucho cuidado con eso. No lograron en Centro Europa de hoy lo que nosotros pensamos que tuvieron mucha influencia. Tuvieron mucha influencia, pero no sé si decir desgraciadamente porque no me corresponde juzgar, pero el peso, ya que éramos puentes geográficos en aquel momento, hasta hoy, era tan fuerte que ellos luego han sido los discípulos sacados, digamos, de esa tierra y tuvieron que escapar a Serbia, Bulgaria, norte de Macedonia. Y ahí los discípulos como mejoran o modifican, actualizan el glagolítico y aparece el cirílico, le ponen el nombre en homenaje de San Cirilo. Yo creí, o sea, siempre se aprende. Yo pensé que, como se decía cirílico, que no era solamente un homenaje, que él había tenido que ver con la creación, pero son sus seguidores los que... Exactamente, son sus seguidores. Y ahí también vemos que nosotros hoy en día, ¿qué tenemos? Tenemos el alfabeto latino, ¿verdad? Los polacos, los checos, los eslovacos, ahí en esa tierra. Sí, porque cuando han sido sacados los discípulos de ahí, que se movieron a Serbia, a los lugares de hoy de Serbia, de Norte Macedonia, Bulgaria, ahí crean el cirílico, luego nosotros lo llamamos hoy en día azbuka, que ni siquiera cirilice era antes en checo, cirílico, y hoy en día le decimos azbuka, y ahí se quedó. De hecho, hoy en día pueden ver que Bulgaria,
que Norte Macedonia, que tiene además ahora, si no me equivoco, 2 alfabetos, porque están pasando en este momento del cirílico al alfabeto latino, y Serbia, Bulgaria, que usan todavía azbuca como Bielorrusia, Ucrania, Rusia, ¿verdad? Y ahí podemos ver que, como habíamos mencionado, por la misma razón que habían sido invitados a la tierra de Velká Morava, Gran Moravia, no tuvieron tanto poder que se quedara, digamos, la escritura, y se latinizó, digamos, la escritura. De hecho, hoy podemos ver algo de esta manera, que se escribe como antes del primer latino, pero con idiomas eslavos. Lo podemos ver en polaco, porque como mencionaste la semana pasada con Jan Hus, Jan Hus fue también el que cambia la escritura, que ya era latino, ¿verdad?, en el siglo XIV, pero lo economiza un poco, y ahí, como hoy en día en polaco vemos que la R y Z es el fonema R, nosotros ya no lo escribimos como RZ, sino R con ganchito arriba, haček. Que equivale a... Exactamente, equivale a R. Y lo mismo con Che, era CZ, Eshe era SS, etcétera, etcétera. Él lo economizó, pero ya siglos se usaba el latino. De hecho, para mencionar que es muy importante, según mi opinión, donde aparece el idioma checo. De hecho, las palabras en checo, que denominamos checo, hablamos del siglo XI y XII, cuando hay algunas ciertas anotaciones en libros, pero escritos en latín, y hay algunas palabras que ya aparecen en checo, pero textos como tal hablamos apenas del siglo XIII y XIV. Sí, yo tengo entendido que la traducción al eslavo antiguo, más antigua, es la Biblia de Kralice. Kralická Biblia. Sí, que también hemos dedicado. Así es, muy interesante porque... Sí, el tema es apasionante, especialmente para los lingüistas. Sí, y no solamente lingüistas, los teólogos, porque evangelizaron mucha parte, y qué impacto tuvieron hasta hoy en día. Lo mismo, lingüistas, ni hablar. Así que realmente es un tema que podríamos hablar. Sí, bueno, y justamente combinando el aniversario de la venida de Cirilo y Metodio a las tierras checas, el idioma o el alfabeto glagolítico, y justamente el aniversario también de Leos Janáček, crea una misa, la misa glagolítica, justamente en eslavo antiguo. Y entonces, para aclarar, eslavo antiguo es el idioma o el alfabeto glagolítico. Vamos a escuchar entonces la introducción, si no, la misa es toda cantada y nos llevaría un programa entero. Creo que en algún momento les he hecho escuchar algunas partes, un fragmento, pero vamos a escuchar ahora Uvot, la introducción a la misa, interpretada por la Orquesta Sinfónica de la ciudad de Birmingham, bajo la batuta de Sir Simon Rattle. 3 minutos 20.
acabamos de escuchar entonces la introducción de la Misa Glagolítica de Leos Janáček, interpretada por la Orquesta Sinfónica de la ciudad de Birmingham y bajo la batuta de Sir Simon Rattle. Y bueno, nuestro programa ya se está acercando. La verdad que quedan tantos puntas o temas que tienen que ver con Cirilo y Metodio y su influencia, pero ¿por qué fueron nombrados no solamente en la República Checa, que se entiende, en toda Europa? Son los patronos de Europa. Sí, realmente el impacto que tuvieron los dos muchachos, no digo que salió de la misma época, sino se iba dando y las consecuencias se llevaron a eso. Y como habíamos mencionado, no solamente en un nivel que fuera lineal, sino en diferentes paralelas. Por ejemplo, lo lingüístico y la escritura, que hoy cientos de millones de personas escriben con el cirílico, con la azbuca, ¿verdad?, que salió del glagolítico, que nos dieron la posibilidad de tener, de hecho, el poder de tener nuestro idioma, o nuestros idiomas, porque de ahí salieron los idiomas, escrito además, exactamente, y le pusieron nombre staroslovenština, y lo que hoy en día también le dieron el inicio a la parte ortodoxa del cristianismo, de toda la religión, ¿verdad? Eso es lo que conocemos hoy en la parte oriental de Europa. Así que realmente... La Iglesia Oriental Ortodoxa. Exactamente, la Iglesia Oriental Ortodoxa. O sea, el impacto de la mitad de Europa realmente hasta hoy en día, más de 1000 años después. Así que esa es la razón por la cual son los patrones. Bueno, vamos a escuchar, homenajeando también a nuestro querido León de la Melena Blanca, el scherzo del idilio para cuerdas de Leos Janáček en la interpretación de los solistas de cámara checos. 2 minutos 42.
acabamos de escuchar el scherzo del idilio para cuerdas de Leos Janáček en la interpretación de los solistas de cámara checos, Čestí komorní solisté. Y Julio viene cargadito de actividades. ¿Qué pasa en Český Dům el 12? Exactamente, el 12 en homenaje. Domingo. Exactamente, ahora el domingo, en un par de días, viernes, sábado, en 3 días, nos vamos a ver en Český Dům en la fiesta. Las colectividades celebran el Día de la Independencia, donde vamos a ver diferentes grupos como el Ballet Folclórico Argentino, Malvinas Argentinas, Ballet Ucraniano, Conjunto de Danzas Eslovacas, Ballet Polaco, Colegio Armenio, etc. Asociación Gallega, residentes de Monasterio en Buenos Aires y obviamente también el grupo Sokol. Y eso va a ser ahora el 12 y como el domingo. Y en una semana nos vamos a ver, como habías mencionado al principio, Aničko, nos vamos a ver en el festival número 15 de cultura checa y eslovaca en América Latina. Y este año va a tener lugar en Oberá, en Misiones. Así en el Parque de las Naciones de Oberá, que yo no lo conozco, pero he visto fotos y dice, tremendo, es precioso. Es precioso. Así que bueno, después ya le estaremos informando. Y para cerrar el programa de hoy, vamos a escuchar, ustedes saben que con con Cirilo y Metodio, hay una canción que es típica, que se llama la canción de los husitas, que tiene que ver más con Jan Hus, pero no con Cirilo y Metodio, que se llama Ktož sú Boží bojovníci, ¿quiénes son los guerreros de Dios? Es una canción que la cantan en coro, en los grupos más modernos, es un clásico. La versión que vamos a escuchar ahora es un poco transgresora, más del tono de los salvajes husitas, así, o sea, eran grandes luchadores, ¿no? Guerreros es la palabra. Entonces, y lo vamos a escuchar una versión por el ensamble Son of Slavia, así se llaman, de un álbum Unbroken Nations, o sea, ya los títulos están en inglés. 3 minutos 39, se escuchan comentarios. Ktož sú Boží bojovníci a zákona jeho, prostež od Boha pomocí a úfajte v něho, že konečně vždycky s ním zvítězíte. Kristus vám za škody stojí, 100krát věc slibuje, pakli kdo proň život složí, věčný život měti bude, bláze každému, kdož na pravdě sejde. A s tím veselé křikněte na ně, na ně, braň svou rukama, chutnajte, Boh Pán náš křikněte. Tenť Pán velí se nebáti, záhubci tělesných, velí ti život složiti pro lásku svých bližních. Protož střelci, kopiníci řádu rytěrského, sudličníci a cepníci lidu rozličného, pomněte všichni na Pána štědrého. A s těm veselé křikněte na ně, na ně, braň svou rukama, chutnajte, Boh Pán náš křikněte. Nepřátel se nelekejte, na množství je nehleďte, Pána svého v srdci mějte, pro ně s ním bojujte a před nepřáteli neutíkajte. Dávno Čechové říkali a příslově měli,
že podle dobrého pána dobrá jízda bývá. Výpakosti a drabanti na duše pomněte, pro lakomství a lůpeže životov netraťte a na kořistech se nezastavujte. Heslo všichni pamatujte, kteréž vám vydáno svých hauptmanov. Pozorujte, retuj druhého, hledíš a drž se každý šiku svého. A s těm veselé křikněte na ně, na ně, braň svou rukama chutnajte, Boh Pán náš křikněte. A s těm veselé křikněte na ně, braň svou rukama chutnajte, Boh Pán náš křikněte. Y este programa llegó a su fin, colorín colorado. Peter, muchas gracias por haber venido y aportado tus conocimientos para poner un poco de luz a por qué se celebra y es feriado nacional el 5 de julio en República Checa. Juntos, o sea, son dos fechas corridas, ¿no? Por un lado 5 y después el 6 de julio por Jan Hus. Děkuji moc. Já děkuju, mějte se krásně, přátelé, nashledanou. Ahoj.